Ahora real. Ah, ya. Hola amigas, amigos del Ciudadano, soy Camila Sierra, periodista, estamos con Yanira González, abogada de del grupo de abogados que asesora y está llevando la causa de Mauricio Hernández Norambuena. El día lunes recién pasado, Mauricio Hernández dio una entrevista al programa Mentiras Verdaderas que causó mucho revuelo, fue trending topic. Tanto fascistas como personas ligadas al ámbito político de izquierda opinaron hasta ahora han estado opinando respecto a la cabida, por qué se le da cabida a personajes tan eh, disruptivos como él. Y bueno, la compañera en ese momento, la abogada Yanira, dio a conocer, a sí mismo como Mauricio, en el programa, dijeron que probablemente, que lo más probable era que tuviera repercusiones, que le dieran algún tipo de castigo luego de haber dado esta entrevista al programa de la red. Entonces nosotras, como ya tenemos cierta cercanía con el grupo de apoyo de Mauricio Hernández, eh, ya que el año pasado nosotras como periódico le hicimos una entrevista a Mauricio, mientras estábamos en pandemia, en octubre del año pasado se publicó en el periódico impreso, y entonces nosotros como periódico que siempre ha estado contra el cerco informativo, le damos cabida a todas estas expresiones en torno a la libre expresión y estamos contra la censura. Entonces, en ese aspecto, estamos con Yanira González, una de las abogadas del equipo de Mauricio Hernández, y vamos a conversar brevemente acerca del castigo que él recibió, de su situación carcelaria actual y de los argumentos que dio Gendarmería a través de un comunicado público de por qué se faltó a las normas internas de la institución al, en cuanto a que Mauricio diera esta entrevista. Hola Yanira, ¿cómo estáis? Hola Camila, bien, bien, un poco cansada de tanto revuelo, nunca pensamos que iba a ocasionar este revuelo. Por un lado es bueno en el sentido de que mucha gente se enteró de cuáles son las condiciones penitenciarias en las que está Mauricio. También fue satanizado, en verdad en eso yo no tengo mucha opinión, cada uno es libre de pensar como quiera pensar, no es algo que me preocupe en particular, a mí en particular y al equipo nos preocupa sus condiciones penitenciarias, que siguen siendo precarias hasta el día de hoy. Después de la entrevista, efectivamente, fue castigado, si bien no hay resolución, para que sepan todo, no hay resolución, autorización del tribunal, ya Gendarmería ayer tenía que llamar por teléfono a su familia, no pudo llamar. Expliquémosle No, a la audiencia un poquito qué significa que Gendarmería tenga que dar un permiso antes de que se le pueda aplicar el castigo. mira, todo privado o privada de libertad se supone que cuando Gendarmería impone un castigo por cualquier tipo de falta que se tipifica en el reglamento de establecimientos penitenciarios, tiene que pasar por la autorización del tribunal, del juzgado de garantía competente, que es donde está el penal, el recinto penal, tiene que ver con el territorio. Pasa por allá y se autoriza la sanción y ahí se aplica. Por lo general son privación de visitas por un lapso de tiempo, dependiendo si la falta es grave. Ese es como un contexto general. Lo que pasó con Mauricio es que sin tener esa autorización del tribunal le aplicaron de facto la sanción. Entonces todavía no existe esa autorización y Mauricio ayer tenía visita y lo dejaron sin teléfono. Y ahora nosotros como defensa tenemos el lunes una audiencia de cautela de garantía para revisar el régimen penitenciario en el que se encuentra. Y el juzgado solicitó información en particular a Gendarmería. Y eso nosotros creemos que es bueno porque da luces de que están atentos a la situación, sobre todo con el revuelo mediático que causó. Así que en eso estamos ahora. Igual el tema de Mauricio es un tema que abarca toda la, si bien Mauricio se define y muchos creemos que es un preso político, otros no, ahí también hay otro debate que creo que es mucho más profundo que lo pero
es la muestra de un poco el poder que tiene Gendarmería y que depende del gobierno de turno. Entonces, si tenemos un gobierno de turno que le cae mal un recluso, una reclusa, ya vemos cómo actuar y a lo mejor ni siquiera desde la misma institución, sino desde arriba. Y cómo un reglamento que rige la actividad penitenciaria es capaz de limitar derechos fundamentales como la libre expresión o el derecho a la intimidad. Y ese es un debate mucho más grande, un debate que no tan solo abarca Mauricio, nosotros lo denunciamos porque Mauricio lo está viviendo, pero lo viven muchos más presos y presas en el país donde existe un poder abrumador de la institución y donde se supone que en el Estado de Derecho que se está mejorando con el proceso constituyente, no sé, se está transformando, debiese ser una discusión súper importante de cómo debiesen existir tribunales de ejecución penal como existen en otros países, donde gente preparada, que estudió, decida cómo se priva, de qué manera, por cuánto tiempo, de un derecho a un grupo de especial protección que son los presos y presas en este territorio. Eso por un lado. Y en torno a, por ejemplo, claro, en torno a esto, también podemos decir que Gendarmería está contradiciéndose por un lado, porque el argumento que ellos dieron luego de la entrevista fue que por medio de un comunicado público que ellos hicieron correr por los diferentes medios de comunicación, bueno, fue público en muchos portales de internet, medios de comunicación y todo. Bueno, nosotros lo leímos y el argumento que ellos tenían era que tanto el programa como el canal, o el medio de comunicación, el canal en este caso la red, no había solicitado a la institución, a Gendarmería, permiso para realizar esta entrevista. Entonces tenemos por un lado que ellos manifiestan querer apegarse a sus normas. Sin embargo, no esperan la resolución del tribunal y aplican el castigo, además de que vulneran la libre expresión de un reo independiente del que sea. En este caso es un preso político que históricamente en Chile no se ha reconocido que existen, ni siquiera ahora cuando hay cerca de 2.500 presos y presas vinculados a la revuelta. Incluso hoy mismo hubo un allanamiento en la ciudad de Iquique, en la que también están manifestando que existe una asociación ilícita terrorista. Probablemente muchos de ellos también van a quedar en prisión preventiva, entonces claro, ahí uno se comienza a preguntar, efectivamente no existen presos políticos en Chile, si en realidad la definición de preso político, según varias instituciones y organismos internacionales, son los que su motivación es política, y como lo dijo el mismo Mauricio ese día en el programa, a su organización, que en ese momento era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que era un brazo armado, claro, a su institución él manifestó que no fue lo más correcto, no trajo precisamente beneficios, pero sentían el deber moral y ético de realizar ciertas acciones. ¿Podría aplicarse eso mismo a algunos actos o manifestaciones en torno a la protesta popular que ha habido en Chile desde el 18 de octubre hasta ahora? Pues entonces, claro, ahí uno se pregunta cómo Gendarmería, por un lado, pretende apegarse a las reglas, mientras, paralelamente a eso, también vulnera sus mismos reglamentos. Sí, no, sí, eso es paradojal y muestra un poco cómo ha sido la ejecución penal de Mauricio desde que llegó, desde que no existe un fundamento técnico y cada vez que medios solicitaron entrevistas, porque eso existe, Interferencia intentó, un periodista de la radio de la Universidad de Chile también lo intentó, Pedro Azócar también intentó, y por un lado le decían que sí, pero después al final llamaban, no, sabes que no. Hay constancias escritas también donde la interferencia, el medio de interferencia le dice no, no, si bien el alcaide autoriza y dirección regional dice no por los delitos que cometió. Y eso es totalmente contrario a un Estado democrático. Incluso
incluso el asesino más deleznable, podríamos dar nombres, pero tienen derecho, nos guste o no nos guste, es así, por algo existe la pena, ya están pagando su condena al no disponer de su movilidad, de su cuerpo, entonces no es un fundamento razonable, plausible en un contexto en el que estamos, casi un argumento prehistórico, entonces es bien decidor lo que tú señalas, de cómo dicen algo y después lo incumplen y cómo ahora esta supuesta infracción fundamenta que él siga en ese régimen. Claro. Entonces, es preocupante el comunicado que hace Gendarmería y lo que señalan las autoridades de gobierno, pero también es una prueba de lo que sostenemos nosotros como defensa, que efectivamente existe un ensañamiento en contra de él. Porque él no va a tener, te puede gustar, ¿no? Lo que uno tiene el derecho de catalogar a la gente como quiera, pero también todos tenemos y todas el derecho de expresarnos, te guste o no te guste, entonces como bien ilustrativo lo que pasó en este día, en estos días para un poco justificar o un poco darnos la razón de que hay un ensañamiento en la ejecución penal y que siempre ha sido así con él. Es como Gabriel Salazar lo intentó decir, pero es un poco el chivo expiatorio, es el que tienen, es lo que encontraron, es lo que es su trofeo de guerra, también decía otro letrado. El trofeo de guerra de la Audi, lo que les quedó, y ahí lo defienden, y ahí lo tienen, entonces, y que ahora se muestre, se vea en la realidad, les molesta, obvio, porque el silencio es como el contexto propicio para la impunidad y la vulneración de derechos. Entonces también yo creo que Mauricio fue, y nosotros lo respaldamos en ese sentido de, bueno, lo hago en mi visita como alguna vez lo hizo con medios populares, dentro del marco de su intimidad y dentro de sin infringir ni pedir ayuda a nadie, no sé, porque ahora Gendarmería está un poco más que buscando culpables, y ni siquiera es Gendarmería, yo creo que es el Ministerio de Justicia, ya vimos cómo se movieron al otro día, quién le pasó el teléfono más rato, cómo fue, cómo no fue, ¿no? Un sinfín de cosas que en verdad lo único que hacen es como desviar el foco, que es cómo está cumpliendo condena ahora Mauricio y que es vulnerador de sus derechos humanos. ¿Y en qué va eso? Bueno, supimos que la semana pasada se presentó una querella porque volvieron a renovarle por otros 6 meses su condición de aislamiento, que como ustedes manifestaron en el programa y como se ha manifestado reiteradas ocasiones, nosotros mismos en El Ciudadano ya lo dimos a conocer cuando le hicimos una entrevista a él, en este mismo contexto que menciona Yanira, por medio de su capacidad de libre expresión, nos comunicamos con él de manera escrita, y él también dio a conocer, igual que su defensa, que está en condiciones que ningún otro preso en Chile está, y que también falta a las normas de Gendarmería que ellos mismos intentan cumplir para algunas cosas, pero pareciera que para otras no. Entonces, la defensa de Mauricio Hernández la semana pasada presentó una nueva querella en contra de esta renovación de otros 6 meses de aislamiento. Entonces quisiéramos que nos pudieras comentar en qué va eso. Mira, nosotros el año pasado, en abril, se admitió tramitación un amparo ante el juez de garantía para ir revisando, o sea, solicitamos de plano que fuese trasladado al CAS, nos dijeron que no, porque era consorte de Gendarmería y por el tipo de preso que era, pero sí se aminoró el régimen. Se lograron ciertas cosas, que él estaba solo cuando llegó a Chile en un piso donde pueden haber 8 internos más. Entonces igual se avanzó un poco en no estar en socializar, pero seguía en el régimen de encierro. Entonces, a partir de esa es una causa, pero interpusimos la querella por tortura, tú lo dijiste súper bien, ahora que supimos que el 20 de febrero, ese fue el día que supimos que iban a renovarle 6 meses más a este régimen. Entonces se toma esa decisión por la política sistemática de Gendarmería de mantenerlo en esa segregación total,
en un régimen que es de castigo, y además por los problemas constantes que tiene con sus custodios directos que no son del penal, que obedecen a otro, a servicios especiales, de repente al JET, van poniendo a funcionarios y es como, y con ellos sí ha tenido altercados, sí lo han provocado, sí están encima, entonces es como, ¿qué más decidor que esos dos hechos que se están repitiendo ya, ¿cuánto? Un año, 7 meses que llegó y está en esas condiciones, entonces era urgente interponer esa querella y lo bueno es que se admitió tramitación, ahora tenemos que ver que el Ministerio Público investigue, nosotros necesitamos saber quién da la orden en definitiva, quién es el responsable de que Mauricio permanezca en esas condiciones. Igual podríamos transparentar también que ustedes como defensa han pedido incluso por ley de transparencia conocer quiénes son los custodios de Mauricio y aún así no ha dado respuesta. Entonces, o sea, con esto queremos decir también que, bueno, lo que hemos tratado de decir durante toda la entrevista, que en el fondo Gendarmería pareciera que se está contradiciendo en torno a algunas prácticas y a otras, y que como manifiesta Yanira, que es una de las abogadas del equipo jurídico de Mauricio Hernández, hablan por sí solas, pareciera. En fin, a nosotros se nos ha denegado toda la información respecto al reglamento, respecto a todo el funcionamiento administrativo. Nos cerraron la puerta. De hecho, ahora estamos terminando una causa en la Corte de Apelaciones contra el Consejo de la Transparencia y Gendarmería para que nos pasen ciertos documentos. Nosotros, igual con otros colegas, nos pudimos conseguir plan de segregación del CAS, ciertos documentos que nos sirven ahora para fundamentar, pero aún así se limita la información para que nosotros podamos interponer las acciones que correspondan. O sea, si bien ya se interpusieron, pero con información, obvio que uno puede hacer mejor el trabajo y puede contrastar bien el supuesto fáctico con el supuesto normativo y reglamentario, y eso es lo que nos ha costado mucho, pero por otras vías la hemos conseguido con otros colegas que han tenido la posibilidad de acceder a esa información, así que por ese lado se ha ido salvando ese tema, pero no es por una disposición de la institucionalidad. Eso es lo que voy. Y para ir cerrando ya, bueno, comentarle a la audiencia que Yanira tuvo visita con Mauricio al día siguiente de que se publicó esta entrevista en el programa Mentiras Verdaderas. Entonces, para ir cerrando, ¿podrías contarnos cómo lo viste tú? Porque en el fondo estamos hablando de una persona que está presa, que efectivamente es parte de la historia de Chile, le guste a algunos sectores o no le gusta a algunos sectores, pero es una persona de carne y hueso, que tiene un corazón, que tiene derecho a la intimidad, que tiene cosas que decir. Ahí mismo él dijo que bueno, tenía una polera con una de sus compañeras. O sea, con todas estas cosas queremos decir que es una persona de carne y hueso, que se puede ver estoico, pero finalmente es un ser humano. Entonces, nos gustaría saber cómo lo viste tú, pudieron conversar. Yo lo vi bien, tranquilo, estaba preocupado por su familia, harto por las repercusiones que tuvo, por el equipo de abogados, como que igual le preocupa la integridad de su círculo más cercano, porque la respuesta del Estado fue demasiado, no sé cómo decirlo, así como descontrolada, o no puedo encontrar el adjetivo calificativo específico como para decir la respuesta que tuvo el Estado, que a mí también me hace preocuparme, si bien nos sirve como defensa, pero también hace que él se preocupe de su familia, de la gente que lo rodea y que lo defiende. Entonces estaba muy preocupado, porque me decía, yo estoy adentro, estoy aquí y ya resisto, pero a ustedes les puede pasar algo afuera. Entonces eso le preocupaba, pero estaba bastante tranquilo, sin problemas con gendarmería adentro, nunca ha tenido problemas con la unidad penal, en verdad son respetuosos y él no tiene problemas
no habla COA como ponen en sus informes, que tiene puntaje 5, no, es una persona educada, le guste o no le guste. Entonces no es su política andar peleando por la vida o andar maltratando a un gendarme o a una persona cualquiera, no anda así. Entonces como que estaba tranquilo dentro de la situación, atento a qué iba a pasar con su castigo, como que eso lo tenía un poco, jamás triste ni nada, pero sí le da un poco de lata no poder vincularse con su gente, poder hablar por teléfono con su familia, obvio, porque permanece más en aislamiento. ¿Y pero ese tranquilo. castigo cuánto podría durar? ¿El de que le corten las visitas? Una semana o 2 semanas. No sabemos todavía porque aún no está la autorización del tribunal. Entonces no hay una notificación expresa también del castigo. Yo creo que estos días nos vamos a enterar, o si no el lunes vamos a tener respuesta a todo. Esperemos, que tiene que ver con la sanción y con su régimen excepcional penitenciario. Y esperemos que sea trasladado al CAS. Eso es lo que nosotros esperamos. Ahí se terminan todos los problemas y es el lugar destinado para la ejecución y es la cárcel de alta seguridad. No es que se va a ir a la Peña. Claro. ¿Quisieras decir algo final? Solo agradecer el espacio, agradecer la gente que escuchó, que está atenta, que fueron receptivos en verdad a escuchar otra versión, no la versión que nos imponen, sino que la versión de él, y receptivo a la situación que está viviendo, que les guste o no les guste, es vulneradora de derechos. Entonces, y agradecer al ciudadano que nos está dando este espacio para un poco actualizar la situación. Eso, y a ti, vamos a muchas mantenernos gracias. atentas. Ya, bacán. Vamos a mantenernos atentas entonces a lo que pase con Mauricio Hernández Norambuena, acá, comandante Ramiro. Vamos a seguir actualizando la información y muchas gracias a Yanira también por acceder a conversar con nosotras. El espacio está abierto. Nosotras, desde que comenzó El Ciudadano, hace más de 15 años atrás, hemos estado contra el cerco informativo y la idea es que nosotros publicamos noticias que importan y este tipo de cosas que vulneran los derechos humanos son efectivamente noticias que importan. Así que vamos a estar siempre de este lado. Los medios de comunicación objetivos no existen, las ciencias sociales no existen de manera objetiva. Siempre hay un investigador, un mediador que tiene una opinión y una forma de ver las cosas, por algo existen las líneas editoriales de los medios de comunicación, así que esta es la nuestra, estamos abiertas siempre a este tipo de expresiones, así que por favor cuenten con nosotros, y muchas gracias a las personas que se mantienen leyendo El Ciudadano. Próximamente vamos a estar en las calles de forma impresa. Muchas gracias por mantenerse atentos a nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, @elciudadano, y las invitamos a seguir atentas a este caso. Así que bueno, nos vemos y muchas gracias. Gracias a ti, cuídate. Vale, chao. ¿Dónde se grababa? Espérate, ay, ¿dónde?